Hola, ¿cómo está? El tema a tratar el día de hoy trata sobre el Renacimiento en la filosofía. Algunos de sus temas que vamos a tratar son sus orígenes, sus causas, pinturas, el Trecento, el Quattrocento, el Quinquecento, sus escuelas en Italia, eventos del siglo XVI, sus personajes más destacados y pinturas en países europeos. Sus orígenes. La filosofía renacentista es la filosofía que se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI y que marcó el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna. Primeramente, se caracteriza humanista en contraste con la filosofía medieval. Esta estaba caracterizada por haber tenido siempre a Dios en el centro, pues su principal objetivo era justificar la existencia de Dios. En el Renacimiento, Dios y el cristianismo dejaron de ser el punto central del pensamiento para dar paso al hombre como punto central. Un ejemplo puede ser el dibujo de Leonardo da Vinci, en el cual muestra la precisión del hombre como medida de todas las cosas. Estuvo influenciada en gran parte por la Guerra de los 30 años. Filósofos importantes del Renacimiento: alejandristas, Erasmo de Róterdam, Michel de Montaigne, Nicolás Maquiavelo, Johannes Reuchlin, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Gerolamo Cardano, Cesare Cremonini. De la confusa mezcla del clasicismo con el barroquismo, nace en Italia una crisis conocida bajo el nombre de manierismo. Salvo la escuela veneciana, las demás escuelas quedarán afectadas por esta crisis. Conduce a los artistas a la extravagancia, a los gestos y a las expresiones, al alargamiento desmesurado de las proporciones y a las contorsiones en las actitudes. Sin embargo, el prestigio de Roma impuso el Renacimiento, y Europa se hallaba en un dilema, que era esquivar los terribles modelos de Miguel Ángel, Rafael o Leonardo, ya que se está imponiendo el italianismo, es decir, con el manierismo se estaba desplazando al gótico flamígero. Esta crisis favoreció a la proliferación del manierismo en Ámsterdam, Países Bajos, Leiden, Holanda, Amberes, Bélgica, Fontainebleau, Francia, Basilea, Suiza, en el Danubio y en la península ibérica. Concepto, orígenes y causas del Renacimiento. Concepto de Renacimiento. Se denomina Renacimiento al periodo de la historia europea, caracterizada por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. Con el Renacimiento, el hombre centra toda su actividad en el hombre como tal, es decir, después del aletargamiento medieval, el hombre piensa ahora con una libertad de espíritu, que le conducirá a la libertad de pensamiento. El culto a la vida y el amor a la naturaleza son otros aspectos importantes. Además, el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración el equilibrio y la serenidad, pero lo más característico de esta época es la separación entre lo cívico y lo religioso. Humanismo en el Renacimiento. Es la manifestación ideológica y literaria del Renacimiento. Los hombres del Renacimiento trabajaron con mucho entusiasmo en estudiar metódicamente las obras de la antigüedad, explorando ruinas, exhumando manuscritos y salvando de su destrucción valiosos documentos. Para ello recibieron la protección de príncipes y pontífices, que los estimularon en sus investigaciones. ¿Qué fue el Renacimiento? Se denomina Renacimiento al movimiento cultural que surge en el siglo XIV y se muestra como característica esencial su admiración por la antigüedad grecorromana. Este entusiasmo, que considera las culturas clásicas como la realización suprema de un ideal de perfección, se propone la limitación en todos los órdenes, lo que explica el calificativo de Renacimiento, pues en verdad se trata de un renacer, de un volver a dar vida a los ideales que habían inspirado a aquellos pueblos. En Francia se hace más extensa la recepción del arte y la cultura italiana.
Durante época de Francisco I, continúa la construcción de suntuosas edificaciones. De entonces data el Castillo Real de Chambord, el palacio preferido del rey para sus cacerías, pues aquellos castillos no tenían ningún fin militar. En 1546 comienza Pedro Lescot con la construcción del Louvre, que sería el monumento triunfal de la arquitectura renacentista francesa. Poco después, Delors levantaría la Tuileries. En España es donde, fuera de Italia, el arte del Bajo Renacimiento ha hecho más considerables progresos, teniendo ya el gusto italiano durante el reinado de los reyes católicos más o menos combinado con un estilo local. La arquitectura continúa ahí por los mismos cauces bajo Carlos V. Durante el reinado de Felipe II se depura mucho el gusto, se impone la sobriedad ornamental. El arte oficial de Felipe II favorece esta tendencia. Pedro de Toledo y Juan Herrera son los dos grandes arquitectos del Escorial, su obra cumbre. Llegada del Renacimiento a Italia. Con la llegada del Renacimiento apareció una nueva e influyente clase social, constituida por los humanistas. Hasta entonces, la Iglesia había condicionado toda la vida cultural, pero ahora la ciencia llegaba directamente al ciudadano. Gracias al aristotelismo en boga durante los comienzos del Renacimiento, esa filosofía fue cediendo terreno al platonismo y el arte empezó a basarse sobre la propia ciencia. La geometría y otras ramas de las matemáticas ocuparon un lugar esencial en la nueva concepción de la cultura. Se desechó el arte puramente lineal y se buscó con un ahínco la forma tridimensional. La pintura italiana de los comienzos del siglo XV es todavía narrativa y escoge los muros de las iglesias. La técnica, en especial con el fresco, es de gran sencillez. Sin embargo, con la pintura al óleo, el artista abandona la limitada temática religiosa y se complace en mostrar el esplendor de la forma, la luz y el espacio infinito. El 480. Durante el siglo XV, la Florencia de los Médicis vivió un momento culminante de la pintura. Fra Angelico representó los primeros esbozos del Renacimiento de su maestro Fray Lorenzo de Mónaco. Asimiló el brillante colorido, toda la temática religiosa y lo más notable de las obras, frescos y retablos, se encuentran en el convento de San Marcos en Florencia. Las escuelas, siglo XIII y el XIV, el Trecento, escuela florentina. El primer pintor de quien se tiene datos es Imaue, del que se conservan dos tablas con igual motivo, una virgen en asiento de marfil con el niño en brazos y rodeado de ángeles. Hay evidentes vestigios bizantinos tanto en la simetría de la composición como la expresión asombrada de los rostros y el oro profuso de los fondos. Giotto de Bondone se le debe el estudio directo de la naturaleza. Sus figuras poseen emoción y movimiento. Sus obras más importantes son los 28 frescos que tiene la iglesia San Francisco de Asís. Escuela sienesa. Duccio di Buonisegna es el primer pintor sienés importante. Su obra capital es la Madonna para la catedral, en la que trata de introducir algunas expresiones y realismos, aunque siga muy apegado a la rigidez icónica del arte bizantino. Su discípulo más célebre fue Simone Martini. Sabe dar a su figura más gracia y soltura, como lo revela la encantadora Anunciación del Museo de los Oficios. Siglo XV, el 400, escuela florentina. Los artistas Gentile da Fabiano, Paolo Usello y Andrea del Castagno aportaron nuevos conocimientos y técnicas y se plantean problemas de representación visual, como el de la perspectiva, que fue una preocupación dominante entre los pintores de la época. Sin embargo, el arranque de todas las pinturas modernas es la obra de Masaccio, pintor que en un fugaz existencia dejó de ver las posibilidades de su talento en unos frescos que pintó en la capilla Brancario de la iglesia del Carmen, en Florencia. Muchas son las cualidades que hacen de esta pintura un hito.
el estudio directo de la naturaleza, la fuerza de la pincela, el impresionismo del efecto, la ilusión de la luz, la expresión humana de los gestos. Por primera vez en la pintura, el aire envuelve a los cuerpos y se siente una atmósfera real. Leonardo da Vinci nació en 1452 y a los 24 años fue objeto de una denuncia anónima por prácticas homosexuales. La acusación involucraba a un prostituto de 17 años, Jacopo Sactarelli, del cual se decía que había tenido relaciones con varios hombres, incluidos Leonardo y su maestro Verrocchio. Aunque todos fueron declarados inocentes, el interés sexual de Alejandro se centraba en hombres más jóvenes, a muchos de los cuales contrataba como ayudantes. Uno de ellos fue Sarai, y según Vasari, era un joven de belleza y gracias extraordinarias, con un hermoso cabello que llevaba en bucles, y se encantaba con su amo. Al parecer, Leonardo se consintió con Sarai perdidamente en 1497. Ante una carta de fractura de ropa del muchacho, el pintor escribió: «Esta es la última vez, querido Sarai, que doy más dinero». Sin embargo, vivió con él otros 18 años más. Formó otras amistades íntimas con sus ayudantes, lo que hace pensar que los escogía por su apariencia física. Francesco Mezzi vivió con Leonardo hasta su muerte y heredó gran parte de sus bienes. Miguel Ángel Buonarroti tenía 57 años cuando conoció a Tommaso Cavalieri en el verano de 1532 en Roma. Hermoso y de aguda inteligencia, Cavalieri tenía poco más de 20 años y procedía una influencia familiar romana. El amor apasionado de Miguel Ángel por Tommaso se describe en sonetos tratando del amor físico como espiritual. La relación entre Miguel y Tommaso responde al ideal platónico de un hombre maduro que ama a otro mucho más joven. Es posible que Tommaso no respondiera a la pasión del genio, no obstante la relación duró 30 años que el artista murió.